sostenible del financiamiento, así como de la contratación de otras obligaciones de pago a cargo de las entidades federativas y los municipios. A dicho fin se plantea reformar los artículos 73, fracción octava, 79, fracción primera, 108, último párrafo, 116, fracción segunda, antepenúltimo párrafo y 117, fracción octava. Y se adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la fracción 29-S al artículo 73. Todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las modificaciones que esta Cámara de Senadores propone a la minuta enviada por la Cámara de Diputados consisten en el artículo 73, fracción séptima, numeral 2, con relación a este párrafo donde se hace referencia al informe que el jefe de gobierno del Distrito Federal debe dar a la Asamblea Legislativa sobre el ejercicio de los recursos derivados de la deuda aprobada para dicha entidad. Se suprime la expresión del Distrito Federal. En la fracción 29S del artículo 73, donde se hace referencia a la facultad del Congreso de la Unión para expedir en materia de responsabilidad hacendaria que tenga por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal, se hace precisión que lo anterior será conforme al principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminando así la referencia que hacía la colegisladora en plural a los principios. En el artículo 74 de la Constitución, en cuanto a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados prevista en el texto del artículo 74, fracción octava del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referido en la minuta relativa a la facultad que se confería a la Cámara para conocer y, en su caso, opinar a través de la Comisión Legislativa competente en los términos que señale la ley respecto a la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que en su caso pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías, dado que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de discutir las contribuciones y los empréstitos que sean necesarios para cubrir el presupuesto público, tomando en cuenta que el Senado de la República tiene la representación de las entidades federativas y que son las destinatarias de esta reforma constitucional, se estima que lo más conveniente para el país es que dicha atribución sea compartida y ejercida mediante una comisión bicameral conforme a lo que disponga la ley respectiva. En el dictamen se proponen las consideraciones que esa comisión se integrará por 8 diputados y 8 senadores. Por lo anterior, se propone que dicha atribución sea ubicada en la misma fracción octava, pero del artículo 73 como cuarto numeral, motivo por el cual el artículo 74 no sufriría ninguna modificación, quedándose en los términos actualmente vigentes. Las siguientes modificaciones que se proponen por la Cámara de Senadores están en los artículos transitorios. En los artículos se sugieren las siguientes modificaciones. En cuanto al artículo segundo transitorio, se hace referencia a que la fracción 29R del artículo 73, que como ya se expuso será ahora la fracción 29-S con motivo de la aprobación del dictamen de registros y catastros. La segunda modificación se encuentra en el artículo séptimo transitorio, segundo párrafo, que hace referencia a la Cámara de Diputados. Se sustituye la palabra Congreso de la Unión, ahora con esta nueva facultad. En el artículo quinto transitorio se habla del financiamiento, pero por armonía con el texto del artículo 117 se sustituye la palabra por obligaciones, que es un concepto más general y, como ya se expuso, muchas veces se heredan pasivos no bancarios a las siguientes administraciones, situación que también se pretende normar mediante esta reforma constitucional. Es cuanto a las modificaciones propuestas en el dictamen. Gracias, licenciada Palazuelos. Se abre la discusión a los senadores y senadoras si tienen algún punto de vista a favor o en contra del dictamen. Senador Alejandro Encinas, por favor. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo sí quiero fijar nuestra posición respecto al dictamen que hoy estamos discutiendo, de un proceso legislativo muy sui generis que hemos seguido en materia
de debate y legislación respecto a la responsabilidad hacendaria de los estados y los municipios. No sé si por vanidad o incompetencia del núcleo dirigente de la Cámara de Diputados, o quizá la vanidad de unos y la incompetencia de otros, entramos en un proceso legislativo que deterioró severamente desde mi punto de vista la relación entre ambas cámaras del Congreso de la Unión. Después de que en este Senado habíamos tenido un amplio proceso de audiencia pública y de debate en el que participaron no solamente distintos sectores de la sociedad, especialistas, académicos, juristas, sino incluso las autoridades del gobierno federal, motivamos un consenso importante, pese a los matices y diferencias que en la discusión se presentaron. Y logramos acreditar un dictamen que obtuvo una muy amplia mayoría en el Senado. Si bien no tuvo unanimidad, como lo hemos tenido en otras leyes, como el caso de derecho a la información y los asuntos de transparencia y rendición de cuentas, que ayer lamentablemente la Cámara de Diputados ha dado un paso en un retroceso muy grave en lo que habíamos avanzado. En esta logramos un acuerdo que permitió enviar una minuta a la Cámara de Diputados, mismas que recibió la mesa directiva de la Cámara de Diputados y envió al basurero, rompiendo con una práctica mínima de decoro en el trabajo legislativo, que es el seguimiento y la culminación de un proceso legislativo apegado estrictamente a la ley. En respuesta a ello, pues la Cámara de Diputados retomó como iniciativa propia prácticamente la minuta, aduciendo que el Senado de la República no tenía, los senadores y las senadoras, no teníamos atribuciones legales para iniciar leyes en materia de endeudamiento, lo cual es un despropósito, porque no hay restricción alguna a los legisladores para iniciar leyes independientemente de las facultades exclusivas de cualquiera de las dos cámaras. Y finalmente nos remiten esta minuta que ahora nos obliga, en una revisión después de este conflicto, a hacer algunas modificaciones e incorporar para solventar el litigio sobre facultades y competencias respecto a la fiscalización y seguimiento del endeudamiento de estados y municipios, a crear una comisión bicameral grande, 8 diputados y diputadas, 8 senadores y senadoras, para tratar de resolver este litigio. Creo que finalmente habremos de aprobarlo, porque el dictamen y la minuta que envía la Cámara de Diputados recoge los sustantivos de la discusión que dimos y quedará ahí en el registro de la crónica parlamentaria el desaseo con el que la Cámara de Diputados ha dado tratamiento a un proceso que implicó un acuerdo general. Yo creo que independientemente de ello, sí quisiera además hacer una acotación, un llamado de atención respecto a la naturaleza de esta comisión bicameral, que al igual que la de Seguridad Nacional y la del Canal del Congreso, no es una comisión ordinaria, no es una comisión de dictamen, sino es una comisión que debe conocer asuntos específicos que deben, lo he platicado con el senador Cervantes, quedar plenamente regulados en la ley orgánica del Congreso y de cada una de las cámaras. Porque esta comisión va a tener facultades para sancionar actos de gobierno de los estados y municipios y aquellos aspectos que impliquen que el gobierno federal otorgue garantías. Y no podemos colocar una comisión con tal poder por fuera de la regulación y el control del pleno de ambas cámaras. Y estoy convencido que la ley orgánica debe establecer, aparte de las funciones específicas que se le otorgan en la Constitución, los mecanismos de control y rendición de cuenta al pleno, a los plenos de ambas cámaras. Por supuesto, nosotros vamos a aprobar este dictamen bajo esta consideración y espero que las senadoras y las senadoras sigamos trabajando por reivindicar, por lo menos, el respeto a nuestro trabajo legislativo frente a la colegisladora. Gracias, senador Encinas. ¿Algún otro senador? Senador Martínez.
Gracias, senador presidente. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, una vez que se reconoce en el acuerdo de este dictamen que hoy estaremos votando desde hace unos meses a la fecha, y como todos tienen conocimiento, la amplia discusión que por tradición se vive al interior del grupo parlamentario del PAN, hoy no fue la excepción. Sin embargo, alcanzamos todos un gran consenso con respecto a este dictamen, reconociendo, al margen de las formas, las voy a obviar en mi intervención, toda vez que ya hizo alusión el senador Encinas al respecto. Al margen de las formas, reconocemos un avance sumamente importante en materia de endeudamiento de estados y municipios que se ve reflejado en este dictamen. La creación simplemente del registro de deuda, la vinculación que tendrían con la autoridad central en materia de Hacienda, esta comisión bicameral que hoy se crea con la facultad de sancionar o, en su caso, objetar, que es una de las inquietudes que nos llevó a hacer una reflexión más profunda a los senadores del PAN. Hoy asumimos con esta responsabilidad un voto a favor de este dictamen. No obstante, reconocemos que habrá que trabajar aún más en profundizar estas reformas que ya no permitan un endeudamiento irresponsable por parte de algunos estados o algunos municipios, que de la materia financiera se pueda armonizar con el camino, los objetivos, las metas que se persigue desde el gobierno federal para bien de los mexicanos. Por tanto, nuestro voto será a favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Martínez. ¿Algún otro senador o senadora? Le pido al senador Martínez someta a votación el dictamen. Senador Alejandro Encinas. A favor. Senador Fernando Torres Graciano. A favor. Senadora Verónica Martínez. A favor. Senador David Penchina. A favor. Senador Benjamín Robles Montoya. A favor. Senadora Claudia Pablo Luis. A favor. Senador Manuel Bartlett. En contra, por las mismas razones que expresamos en el pleno de nosotros. Le agradezco. Senadora Arely Gómez. A favor. Senador Pablo Escudero. A favor. Senador Raúl Cervantes. Con el proyecto. Y el voto también de la voz a favor. Se aprueba por mayoría con el voto en contra del senador Emanuel Bartlett. El otro listado de la otra comisión. De todos. Senador Ricardo Barroso. Le agradezco. Este es el punto. Más que Las comisiones legislativas, la segunda, son comisiones unidas. es correcto. Una vez que se ha tomado a consideración el voto de la Comisión de Puntos Constitucionales, procederemos a tomar la votación de quienes integran la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda. Senadora Verónica Martínez. Senadora Claudia Pavlovich. Así es, a favor. Entonces tiene por aprobado el presente dictamen. Le pediría nada más a la Secretaría Técnica siga los trámites, los 3 dictámenes para que estemos en tiempo, pase a mesa directiva y se pueda votar en su momento en el extraordinario. Les agradezco muchísimo, no habiendo otros temas que tratar. Buenas tardes. De esta manera.